Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Querales. Ante todo, quiero agradecerles a ustedes su participación en esta charla y en especial la invitación y la aceptación del tema Exaida. Particularmente considero que este tema hace parte de un punto muy importante en nuestra práctica diaria como radiólogos dedicados a la patología mamaria, porque la responsabilidad del radiólogo no se acaba al final de la biopsia. En realidad podría ser incluso el inicio de un montón de etapas a seguir hasta determinar el diagnóstico definitivo y que puedan tener un impacto muy importante en la terapéutica de la paciente. Ante una biopsia de mama, entonces debemos tener en cuenta, en primer lugar, la indicación. Por lo tanto, la clasificación BI-RADS. Luego, el tipo de lesión y su tamaño, la cantidad de muestras que fueron tomadas, el calibre de la aguja, el tipo de aguja, porque no es lo mismo hacer una biopsia con aguja de corte que con aguja de corte vacío, y el método de imagen que sirvió de guía. Con respecto a la indicación, recordemos que todas las lesiones clasificadas BI-RADS 4, es decir, a partir de un riesgo superior al 3% de cáncer, todas las lesiones la biopsiamos. 4ABC, BI-RADS 5 y en algunos casos BI-RADS 3. El tipo de lesión y su tamaño. Con respecto a este punto, debemos tener presente que casi todas las masas tienen una traducción ecográfica. El gran porcentaje de lesión de tipo masa las vemos al eco. Por lo tanto, nosotros debemos privilegiar la guía ecográfica. Esto debemos hacerlo independientemente del tamaño de la lesión. Nosotros podemos hacer una biopsia por guía ecográfica aun cuando las lesiones pueden ser menores de 5 milímetros. Las distorsiones y las asimetrías básicamente es el método de imagen que nos permite ver mejor la imagen, lo que va a determinar la escogencia de un método u otro. Con respecto a las microcalcificaciones, hasta hace pocos años se decía que solamente se debían biopsiar las microcalcificaciones bajo guía estereotáxica. Sin embargo, hoy en día sabemos que no es a 100% cierto, porque si una lesión de tipo foco de microcalcificaciones tiene una traducción ecográfica, tenemos elementos anatómicos suficientes como para poder estar seguros en el momento de hacer nuestra biopsia. Sabemos que esa lesión no se va a borrar luego de la anestesia local, podemos proceder a hacerlo bajo guía ecográfica. De lo contrario, bajo guía estereotáxica. Las biopsias guiadas por resonancia básicamente van a ser las lesiones de tipo masa y masa que no tengan traducción en otro método de imagen, o sea, los métodos de imágenes clásicos, mamografía y eco básicamente. Con respecto al tipo de aguja y la cantidad de muestras que debemos tomar. Toda lesión que tiene traducción en eco debe ser biopsiada con aguja de corte, salvo las microcalcificaciones. Debemos recordar que las lesiones mamarias ellas pueden ser muy heterogéneas, por lo tanto debemos tratar de asegurar un volumen de muestra suficiente para tener un diagnóstico acertado y disminuir el riesgo de falso negativo. Si bien es cierto que las agujas de corte en mama pueden ser de calibre 14, 16 y 18 gauge, debemos saber que debemos tratar de hacer en lo posible biopsias con agujas de corte 14. Las 16 y las 18, bueno, 16 podría ser, depende del tamaño de la lesión, si son muy pequeñas y queremos estar seguros que tomamos varios tipos de muestras, o varias cantidades, perdón, muchas más cantidades de hacer más biopsias, digamos, más muestras, tomar más muestras, puede ser posible. Las 18 casi siempre las dejamos para las adenopatías axilares en pacientes que, por ejemplo, pueden tener un riesgo de hemorragia importante porque tienen anticoagulantes a dosis elevadas y no puede detenerse el tratamiento y es capital hacer la biopsia, o porque tenemos un elemento vascular alrededor y por ende un riesgo de hemorragia, pero les puedo decir, es bastante poco frecuente. Yo creo que no utilizamos ni 2 al año, por ejemplo, en los centros donde trabajo.
Debemos al menos tomar 3 muestras. Eso es bastante importante. Sin embargo, vamos a ver una pequeña modificación más adelante. Si la lesión ella es voluminosa, debemos tratar de aumentar la cantidad de muestras. Particularmente, en nuestro centro nosotros aumentamos a 5 o 6 muestras cuando estamos frente a lesiones que miden más de 4 centímetros. Entonces, las biopsias con aguja de corte y vacío las dejamos para las microcalcificaciones, independientemente de la guía en imagen que utilicemos, para las lesiones únicamente visibles en resonancia, para las lesiones con resultado discordante. Esto es sumamente importante y esto es básicamente para disminuir el riesgo de falso negativo, para aumentar el volumen de tejido mamario biopsiado y para que el resultado sea mucho más convincente. Y de igual forma lo utilizamos para lesiones voluminosas, sobre todo la distorsión. Debemos también verificar cuál fue el método de imagen que utilizamos, porque como ya lo hemos venido comentando, la guía ecográfica sigue siendo nuestra guía favorita, básicamente porque es accesible, no es costosa, no es irradiante, podemos tener un control directo en tiempo real de las posibles complicaciones, una lesión que desaparezca después de un pequeño sangrado, luego de la anestesia, y por ende el riesgo a no tener un resultado adecuado en el análisis de la muestra. Por ejemplo, la guía estereotáxica, con respecto a ella, yo les quiero comentar varias cositas. Tratan de tener como parte de su protocolo y hacerlo casi sistemáticamente, tratan de hacer una imagen luego de haber hecho la anestesia local. Es bastante frecuente el desplazamiento de las microcalcificaciones, incluso de las lesiones, independientemente de la lesión que sea, luego de hacer la anestesia local. Entonces, si ustedes deben corregir el lugar que va a ser biopsiado, es mejor hacerlo antes de proceder a la biopsia como tal, luego de haber hecho este control posterior a la anestesia. Y por último, con respecto a la guía estereotáxica, quería comentarles que es prácticamente indispensable de igual forma hacer una mamografía de control que podría hacerse a una semana o 15 días después para verificar, en caso tal de que hayamos dejado un clip, la localización de ese clip, cuántas microcalcificaciones quedaron, si quedaron microcalcificaciones o si desapareció la imagen por completo luego de la biopsia. Con respecto a las biopsias guiadas por eco de una imagen que fue diagnosticada en, valga la redundancia, una imagen contrastada, bien sea angiomamografía o resonancia, debemos dejar sistemáticamente un clip. Esto nos va a permitir, en caso tal de un resultado benigno, confirmar que eso que nosotros estamos biopsiando corresponde bien a lo que nosotros veíamos como patológico en esa imagen contrastada. Y entonces, después hacemos un examen de control. Con respecto a la resonancia, nosotros hacemos un protocolo corto, hacemos un T1 ecogradiente para maximizar el artefacto de sensibilidad magnética del clip y luego un dinámico corto, 2 o 3 dinámicos, obviamente inyectados, para verificar que el sitio que fue biopsiado correspondía bien al lugar donde existía la captación de contraste patológico. Con respecto a la angiomamografía, solo hacemos mamografías de control y entonces el clip nos permite verificar si eso correspondía al sitio donde había la captación de contraste patológico. Ya entrando en el tema, deben saber que aquí en Europa existe una clasificación para la interpretación de las biopsias de mama. Esto estuvo inspirado fue como el mismo principio del BIRAT, un poco mejorar el lenguaje entre las personas que participan en el manejo de la patología mamaria, sobre todo entre el radiólogo y el anatomopatólogo. Entonces existen 5 clasificaciones: B1, B2, 3, 4 y 5. B1 se refiere a tejido mamario normal, que a su vez sería un poco sería discordante, porque cuando nosotros hacemos una biopsia es porque hay una imagen que nos llama la atención o que consideramos sospechosa.
o bien porque el análisis de esas muestras fue bien difícil debido a un artefacto. B2 para un resultado benigno, B3 para aquellas lesiones que tienen un potencial maligno incierto, esas que llamamos borderline. El B4 son para las lesiones sospechosas de malignidad y el B5 para las lesiones malignas, ya confirmadas histopatológicamente. Con respecto a las microcalcificaciones, ya lo habíamos comentado, pues toda lesión que tiene una clasificación BIRAT y que debe ser completada con biopsia. Entonces debemos prácticamente siempre utilizar agujas de corte vacío para las microcalcificaciones. Y esto es porque la tasa de falso negativo en una biopsia hecha con aguja de corte con respecto a un foco de microcalcificaciones es entre 3.3 a 4.8%, mientras que para las biopsias hechas con aguja de corte y vacío es menor del 2%, incluso se asemeja a la quirúrgica. Debemos también tener en cuenta que hay algunos casos donde nosotros estamos obligados a biopsiar aun cuando la clasificación sea BIRAT 3. Sobre todo aquí en Francia está indicada en los casos de pacientes que tienen ya un diagnóstico de cáncer y que van a ser operadas, bien sea cáncer homolateral o contralateral. El homolateral es porque básicamente debemos recordar que hacer una imagen de control en una mama operada e irradiada y de verdad saber si ese foco de microcalcificación es evolutivo o no es bastante difícil. Y con respecto a la mama contralateral, eso estuvo concebido bajo el principio de si la paciente tiene que ir a quirófano, es mejor que vaya una vez y no que vaya en momentos diferentes y sea llamado recidiva, por ejemplo. Entonces, debemos tratar de completar el dossier antes de que la paciente comience todo su proceso terapéutico. Y en los casos, básicamente, de pacientes con mutaciones oncogenéticas. Yo no lo puse aquí, pero también podríamos tener en cuenta las pacientes que van a quirófano por una cirugía estética, aun cuando tenga un muy bajo porcentaje de riesgo de ser un cáncer, debemos confirmar el criterio benigno de esa lesión. Y en otros casos particulares también, pacientes con domicilios lejanos, pacientes que no vayan o que no quieran ser controladas con regularidad, porque eso puede ser una fuente de mucha angustia. Ya eso ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, con respecto a las biopsias, con agujas de corte y vacío, debemos tener en cuenta determinadas cosas. En primer lugar, es indispensable saber que la cantidad de muestras va a también depender del tamaño de nuestra aguja. Si nosotros utilizamos agujas de 7 a 8 gauge, podemos contentarnos de hacer solo 6 muestras, de tomar 6 muestras. Por lo tanto, cuando utilizamos agujas 10 gauge, debemos tratar de aumentarla y de llevarla a 12 muestras. Todo bajo este mismo principio de tratar de mantener un muy bajo riesgo de falso negativo. Siempre, siempre, siempre debemos hacer una radiografía de los fragmentos, siempre, para confirmar que en esos fragmentos tenemos la suficiente cantidad de microcalcificaciones que necesitamos para estar seguros de nuestro resultado. Debemos dejar un clip metálico en los casos donde la lesión desaparezca por completo o donde existe una disminución del porcentaje del tamaño de la lesión menor a 60%. En caso de focos mayores o igual a 4 centímetros, debemos tratar de biopsiar 2 sitios o 2 puntos en específico de ese foco de microcalcificaciones. Eso podría hacerse con la misma aguja. Por el contrario, cuando estamos frente a 2 focos diferentes, debemos utilizar agujas diferentes y dejar clips de formas diferentes. En nuestra mamografía de control, como ya lo hemos evocado anteriormente, nos va a permitir entonces identificar cuál es la localización del clip si dejamos un clip, cuál es la cantidad de microcalcificaciones que quedan luego de haber hecho la biopsia o si incluso desapareció la totalidad de la imagen. Debemos tener presente entonces que la mayoría de los falsos negativos está asociado a un problema de balística.
bien porque existan muchos focos y biopsiamos el que no era, o porque sea un foco de microcalcificaciones que se vea en una sola imagen, o porque tuvimos este problema de la anestesia, como lo mencionamos anteriormente, por ejemplo. Entonces, frente a los resultados, sabemos que el B1 corresponde a un tejido normal y que hay ausencia de microcalcificaciones. Entonces, nosotros debemos verificar qué nos dio nuestra imagen, la radiografía de los fragmentos. ¿Había microcalcificaciones? Sí. Debemos comunicarnos con el anatomopatólogo. Y entonces debemos solicitar nuevos cortes. Incluso nosotros debemos saber que existen técnicas de coloración diferentes que permiten ver microcalcificaciones que solo se ven bajo luz polarizada. Teóricamente es indispensable que el anatomopatólogo nos diga la cantidad de microcalcificaciones que consiguió en la muestra y que nosotros las comparemos y que sea pareciera igual a lo que nosotros conseguimos en la radiografía de los fragmentos. Sin embargo, en práctica no siempre es tan sencillo hacerlo. Con respecto al B2, sabemos que es un resultado benigno y lo esperamos sobre todo en pacientes donde las lesiones fueron clasificadas BI-RADS 3, 4A e incluso 4B. Hay algunas series de estudios de estos últimos años que, por ejemplo, con lo que respecta a este tipo de microcalcificaciones que aparecen en polvo, el porcentaje de lesión de tipo cáncer encontrada en este tipo de lesiones lo han descrito hasta en 12%. Ya, por lo tanto, ya pasa a un BI-RADS 4B y deja de ser BI-RADS 4A. Por lo tanto, es posible. Entonces, en cuanto a si existen microcalcificaciones residuales, es recomendable hacer una mamografía de control 6 meses luego del estudio, antes de clasificar esa lesión BI-RADS 2, aun cuando sea concordante. Entonces, aquí tenemos una primera paciente donde en su mamografía de depistaje conseguimos un foco de microcalcificaciones de 5 milímetros en el cuadrante supero interno de la mama izquierda. Este foco de microcalcificaciones fue biopsiado bajo guía estereotáxica en una incidencia cranocaudal y donde pudimos retirar la totalidad del foco de microcalcificaciones. El resultado vino en favor de un fibroadenoma asociado a calcificaciones intersticiales, a una mastopatía fibrosa y a focos de adenosis esclerosante. Como la lesión desapareció por completo y el resultado podía explicar nuestra imagen, aun cuando el foco de microcalcificaciones estaba compuesto por unas 2 microcalcificaciones que podíamos decir que parecía piedra triturada, pero las otras eran redondas o ovaladas de contornos regulares. Entonces la clasificamos BI-RADS 2. Esta otra paciente me permití solo de colocarle la imagen de la estereotaxia porque son este tipo de microcalcificaciones que ya habíamos hablado anteriormente, que son de por sí muy difíciles de ver en las mamas clásicas, en las incidencias normales. Entonces, este foco de microcalcificación había sido clasificado BI-RADS 4A y conseguimos una mastopatía fibroquística sin atipia, sin ningún elemento sospechoso de malignidad. Se desapareció el foco por completo en nuestra mamografía de control y a esta paciente, la mama izquierda la clasificamos BI-RADS 2 y de igual forma. Ahora, caso contrario, tenemos un resultado BI-RADS 2, pero la clasificación de nuestra lesión inicialmente era 4C y 5. Entonces estamos hablando de focos de microcalcificaciones de distribución ductal o segmentarias, vermiculares. Entonces ahí debemos evaluar todos los criterios técnicos de nuestro examen. Debemos verificar que teníamos la suficiente cantidad de microcalcificaciones en nuestra radiografía de las muestras y debemos ver qué es lo que nos dice entonces anatomía patológica. Sin embargo, debemos tener presente que aún en los peores de los casos tenemos 5% de casos benignos, como lo es para la mastitis plasmocitaria, sobre todo en sus inicios, cuando no se ven típicamente plasmocitarias, antecedentes de galatoforitis, casi siempre. Esto sucede en pacientes jóvenes entre 30 y 40 años, con una paciente con una lactancia en curso. Y por lo general son pacientes que tienen calcificaciones de manera bilateral. Caso contrario, la paciente es discordante, o sea, el resultado es discordante, tenemos que ir a una nueva biopsia.
Y debemos entonces verificar que esto que ya habíamos dicho, lo volvemos a hacer, verificamos que tenemos suficiente cantidad de microcalcificaciones e incluso en algunos casos pues debemos llevar a la paciente al quirófano. Entonces, esto se los digo porque, por ejemplo, aquí, bueno, es parte de lo que está descrito en la literatura y esto es un caso de la vida real. Es una paciente de 30 años que consulta inicialmente porque tiene una secreción por el pezón de la mama izquierda, sanguinolenta. Debido a la clínica, la paciente, el radiólogo empieza haciendo una mamografía y consigue un foco de microcalcificaciones. Ustedes me van a disculpar, pero nosotros ya lo vimos después para cuando la paciente iba a quirófano. Yo les voy a describir las microcalcificaciones. Eran microcalcificaciones de este tipo que parecen polvo, pero de distribución segmentaria y que van a la unión de cuadrantes externos. Ustedes ven allí entonces 2 clips y yo les voy contando la historia. 2 clips que son de la misma forma. Por lo tanto, la paciente tuvo 2 biopsias. Y nosotros la recibimos entonces con 2 resultados. Uno de los clips, una de las biopsias corresponde a un carcinoma in situ. El otro de los clips entonces corresponde a una mastopatía fibroquística. El inconveniente. Esta paciente fue biopsiada bajo guía ecográfica con aguja de corte, cierto, 14 gauge, pero un foco de microcalcificación. Cuando nosotros volvemos a hacer la reevaluación ecográfica de esta paciente, es cierto que existe como una placa de tejido mamario hipoecoica asociada a numerosas microcalcificaciones que se extiende en la unión de cuadrantes externos y que mide más o menos 32 milímetros. La imagen de la izquierda, la imagen hiperecogénica que ustedes ven allí, corresponde a uno de los clips que fue dejado luego de la biopsia. Inicialmente esto fue vendido como 2 lesiones de aproximadamente 12 milímetros, donde una era un cáncer y la otra no. Sin embargo, cuando nosotros la vemos, para nosotros todo forma parte de la misma imagen. Entonces, debido a la distribución del tipo de microcalcificaciones, la edad de la paciente, la clínica presentada por la paciente, el tamaño de la mama, porque era una mama que no era muy voluminosa, discutimos el caso en la reunión multidisciplinaria y le proponemos al cirujano una exéresis de la totalidad del foco de microcalcificaciones que hacía 32 milímetros. Y que aun cuando existían 2 clips, nosotros, debido a la talla de la lesión, le sugerimos entonces la colocación de 2 arpones. Esto lo discutimos con el cirujano, porque el ginecólogo cirujano, aquí los ginecólogos son los que operan, son ginecólogos oncólogos, son los que operan la patología mamaria y la patología ginecológica en general. Entonces, decidimos a colocar los arpones bajo guía estereotáxica, aun cuando existía la traducción ecográfica, para escoger la incidencia donde el foco de microcalcificaciones se alejaba más de la placa del complejo, areola-pezón. Esto fue la incidencia craneocaudal. Y entonces el cirujano además me dice, trata de dejarme por favor un segundo arpón, aun cuando sea posterior, entre los 2 clips, para yo hacerme un poco la idea de más o menos dónde se deben encontrar. Pues así hicimos. Y resulta que en la radiografía de la pieza quirúrgica, a pesar de haber tenido en cuenta todo esto, si ustedes ven la imagen de la derecha, hay un poco de microcalcificaciones hacia uno de los límites, el que se ve inferior. Esto es teóricamente una incidencia craneocaudal de esa pieza, porque los cirujanos nos envían nos ponen con los hilos de sutura, nos indican cuál es el extremo superior, el extremo interno, externo, y así nosotros podemos más o menos posicionar la pieza quirúrgica como para hacer una incidencia craneocaudal y una incidencia lateral estricta. A pesar de todo eso, nosotros le sugerimos al cirujano que hiciera un corte inferior e interno. Y aquí tenemos el resultado. Ustedes me disculpan, yo se lo dejo en francés, pero para que ustedes vean que eso pasa en todas partes del mundo. Y es básicamente porque nosotros no nos detenemos. Cuando estamos frente a la parte intervencionista, nosotros tenemos el compromiso
de verificar cada uno de los aspectos de todo el proceso hasta el resultado, incluso hasta después. Cuando nosotros recibimos el resultado de la tumorectomía, bueno, esta es la sonectomía porque es una lesión que no es fácil de ver en macroscópico, se consiguió entonces un largo foco de carcinoma in situ de grado intermediario y alto grado asociado a un componente infiltrante de carcinoma ductal. Entonces, el carcinoma in situ medía 25 milímetros y el infiltrante 7 milímetros. Carcinoma infiltrante de grado 2, receptores hormonales positivos, ER2 negativo con un KI 67 a 15%. Y pues resulta que la lesión in situ estaba en contacto de los límites inferiores, externos, profundos y superficiales. Sin embargo, nosotros le sugerimos al doctor que hiciera que cortara de nuevo, que hiciera un nuevo corte en inferior e interno y el resto ya estaba sano. Todo cambió solo con la relectura del dossier, con el tratar de establecer la concordancia. Nosotros descubrimos incluso que los dos clips eran iguales al momento de hacer la mamografía de control después de la biopsia. Es indispensable que nosotros no nos saltemos ninguna etapa porque pase lo que pase, va a complicar las cosas después, como por ejemplo para esta paciente. Pudimos entonces en esta muchacha de 30 años proponerle una sonectomía, conservar el complejo areola-pezón y tener un resultado acorde. Lo que nos va a permitir ahora incluso a establecer una terapéutica mucho más justa y apropiada porque el componente infiltrante ni siquiera lo conocíamos para ese momento. De allí la importancia de hacer biopsias de focos de microcalcificaciones con agujas de corte y no con simplemente de cortivación, no simplemente agujas de corte. Con respecto a las lesiones B3, sabemos que son lesiones que deben retirarse, bien sea quirúrgicamente o con agujas de corte y vacío, porque ellas tienen el riesgo de estar asociadas entre un 10 a 30% a lesiones de tipo cáncer en el análisis de la muestra definitiva o cuando sacamos la lesión por completo. De por sí, ellas tienen un riesgo relativo de cáncer superior a 2 e incluso aumentan el riesgo de cáncer de mama o muy contralateral con respecto al resto de las patologías benignas. Por lo tanto, estas pacientes deben ser vigiladas de manera diferente. Yo les recuerdo que aquí en Europa el despistaje lo hacemos cada 2 años a partir de los 50 años. En este tipo de pacientes indicamos un control anual por 10 años, porque teóricamente después de los 10 años ese riesgo disminuye y la paciente vuelve a un riesgo de cáncer de mama similar al resto de la población. Entonces aquí encontramos las lesiones lobulillares. Entonces la hiperplasia lobular atípica, esta que conocemos anteriormente como LIN1 y LIN2, y el carcinoma lobulillar in situ. Y luego las lesiones ductales, la hiperplasia ductal atípica y la metaplasia cilindrocúbica atípica, esa que conocemos anteriormente como metaplasia atípica epitelial plana, perdón. Entonces, para nosotros poder decirle a una paciente que tiene una lesión de este tipo y le podemos evitar el paso por el quirófano y solo dejarla en un control anual por 10 años, debemos cumplir una cantidad de requisitos. Debemos confirmar que se desapareció por completo la totalidad de la lesión. El resultado debe explicar la imagen radiológica. Deben haber menos de 2 focos de microcalcificaciones menores de 15 milímetros porque, de caso contrario, el riesgo de cáncer es mayor. En los casos de la hiperplasia lobular atípica con lesiones benignas, asociadas a lesiones benignas, todo debe explicar la imagen radiológica. La paciente, no debe tener síntomas. No debe existir asociado a ese foco de microcalcificaciones ni masas ni distorsión
ni una traducción ecográfica, porque de igual manera el riesgo de cáncer aumenta asociado a un cáncer. El riesgo de estar asociado a un cáncer aumenta. Deben existir ausencia de factores de riesgo y si la paciente es de edad avanzada, pues ella debe estar de acuerdo a acudir a sus controles anuales durante los 10 años. Esto lo conseguimos, lo pueden consultar ustedes, incluso es gratuito y es público. Este SENOR-RIF es un protocolo que está creado por los hospitales de París. Cada región aquí en Francia tiene un grupo multidisciplinario que se reúne cada 2 años para hacer la actualización de los protocolos para cada tipo de patología, sobre todo las oncológicas. Sin embargo, de los hospitales de París, a nosotros nos gusta mucho y lo consultamos incluso con mucha frecuencia en las reuniones multidisciplinares, aun cuando no estamos en la misma región, porque básicamente son las personas que escriben los protocolos a nivel nacional. Entonces, siempre tenemos todo, es decir, no tenemos que buscar mucho más allá. Está todo bien completo. Cualquier cosa lo pueden consultar ustedes de igual forma. Bueno, para las lesiones BIRAT4 y BIRAT5, ya ustedes saben, el tratamiento es quirúrgico, si es posible para la paciente. Entonces aquí tenemos un caso de librito, no llegan con mucha frecuencia, pero los hay, de lesiones de microcalcificaciones vermiculares de distribución segmentaria, pues esto era obviamente un carcinoma in situ de alto grado histológico con comedonecrosis. Esta paciente era una paciente en control anual porque, como ustedes pueden ver, tenía un antecedente de cáncer de mama. Había sido operada de las 2 mamas, por eso ustedes ven el catéter del lado donde conseguimos toda la parte que fue operada, toda la distorsión de la cirugía. Sin embargo, cuando nosotros vemos la mama con detenimiento, conseguimos un foco de microcalcificaciones de distribución segmentaria. Fíjense que son microcalcificaciones que van hacia el pezón, aun cuando ellas no son como las otras vermiculares. Su distribución es el criterio más sospechoso para nosotros. De hecho, ellas fueron clasificadas BIRAT4C y correspondía pues a un carcinoma in situ. El caso 6 es una paciente que acude de igual forma a una mamografía de despistaje y conseguimos un voluminoso foco de microcalcificaciones que no eran visibles en la mamografía de hace 2 años. Cuando nosotros hacemos las ampliadas, vemos que son estas microcalcificaciones un poco como, hay algunas que sí son un poco vermiculares, otras como estas que parecen polvo, e incluso hay unos focos de citoestatonecrosis. Y la paciente de paso tiene un antecedente de un trauma a la mama, solo que la localización del hematoma no estaba completamente en relación con la localización del foco de microcalcificaciones. Pero era un foco de microcalcificaciones de 5 centímetros, por el cual hicimos doble biopsia. Dejamos 2 clips. Eso fue porque, bueno, las técnicos con las que trabajo están acostumbradas a que cuando hacemos doble biopsia debemos dejar 2 clips diferentes. Y esto lo hice básicamente para, en caso tal como existía este tema del antecedente del traumatismo y voluminoso hematoma, yo lo dejé a pesar de que me parecía que era toda la misma lesión, pero resultó que ni siquiera era un carcinoma in situ, era un carcinoma infiltrante, lo que conocemos como no específico. Entonces, pasando a la correlación radiohistopatológica de las masas, distorsiones y las asimetrías. Debemos saber que toda distorsión tiene una indicación de biopsia. Con respecto a las masas y las asimetrías, pues eso va a depender de su aspecto en imagen y evidentemente del contexto de la paciente. En cuanto a las biopsias, se refiere, mientras tengamos la traducción de esa imagen en eco, pues debemos tratar de privilegiar la guía ecográfica, como ya lo hemos dicho, y la aguja de corte es nuestro mayor aliado en este caso. Aquí es al contrario. Aquí empezamos con aguja de corte, a menos que sean distorsiones muy voluminosas. De lo contrario, siempre aguja de corte 14,8. Incluso en pacientes menores de
5 milímetros. Ahí podemos cambiar el tamaño de la aguja y se los acepto, podríamos pasar a 16, por ejemplo. Para lesiones de 4 milímetros. Ahora vamos a ver un ejemplo. Según la USOBI, que es la Sociedad Europea de Imágenes de la Mama, para ellos es correcto si tomamos solo 2 muestras y la balística es correcta. Sin embargo, ustedes saben que la tasa de falso negativo va a disminuir, entre tanto tengamos un volumen de muestra mucho más importante. Particularmente en nuestro centro, nosotros hacemos 3. La aguja de corte vacío, entonces, está sobre todo reservada para los casos de discordancia y para los exéresis de una lesión B3 menor de 15 milímetros. Debemos saber que entonces los riesgos de falso negativo pueden ser inherentes a la técnica, porque bien no veíamos muy bien la imagen o el trayecto de nuestra aguja, porque la lesión fuese una lesión de localización profunda, porque fuese una lesión muy pequeña o de un tamaño, o muy fibrosa, perdón. Y entonces, cuando nosotros recibamos nuestros resultados, como ya lo hemos venido diciendo tantas veces desde que iniciamos esta charla, debemos entonces establecer la concordancia, hacer un informe que corrobore esa concordancia, que diga que sí, estamos de acuerdo. E incluso aquí se debe establecer cuál es la conducta que se debe seguir. Eso según los criterios o la guía de las buenas prácticas de la Sociedad Francesa de Radiología, que está escrita desde el 2013 y que no ha cambiado porque sigue estando vigente. Porque debe ser así. Entonces, con respecto a este tipo de lesiones, recordamos que B1 pues nos explica lo que motivó nuestra biopsia, no tenemos ninguna explicación, pues debemos insistir en una nueva biopsia, a menos que, por ejemplo, hayan sido, porque tuvimos el caso de una paciente, pero fue biopsiada con aguja de corte vacío, una simetría únicamente visible en mamografía porque iba a pasar una cirugía de una colocación de implantes y esa simetría, que parecía de por sí un poco parenquimatosa en la mamografía de base, la veíamos solo en pocos cortes en la tomosíntesis, decidimos hacer una biopsia aun cuando la habíamos clasificado BRAT 3 y nos resultó ser tejido mamario normal. En este caso, la mamografía de control nos confirmó que estábamos en el sitio, era una simetría que hacía más o menos 1 centímetro, se desapareció esa simetría, era una imagen que no tenía traducción ecográfica. Allí nos permitimos, a pesar de todo, de clasificar la imagen BRAT 2 y la paciente se fue a operar. Para que ustedes vean que no todo es blanco y negro, existen también escalas de grises. Entonces, con respecto a B2, ustedes saben que los resultados son benignos. Y eso, de igual forma, los esperamos en lesiones BRAT 3, 4A o B. Nos permite entonces confirmar el carácter benigno de la lesión. Sin embargo, hay algunas series bibliográficas que sugieren un control en pacientes con resultados benignos, aun cuando el resultado haya sido benigno y concordante a la imagen, se debe tener presente que puede existir un riesgo de falso negativo que varía según las series publicadas entre 0,3 y 8,2. Nosotros aquí particularmente, bueno, aquí en Europa sugieren un control al año porque les recuerdo a ustedes que los controles son bianuales. Yo particularmente, dependiendo del contexto, lo adapto a 6 meses o a 1 año. Si es una paciente que tiene un control anual porque tuvo un cáncer de mama, lo paso a 6, porque además es una paciente que tiene un riesgo un poquito más elevado que el resto de la población. Y caso contrario, pues lo hacemos a 1 año. El caso 7 es una paciente que tiene una lesión que medía aproximadamente 2 centímetros y tanto, de contornos un poco no circunscritos, porque si ustedes ven en la imagen de la izquierda, el extremo derecho de la imagen de la masa es un poco, los contornos eran un poco difusos. Yo la clasificamos nosotros BRAT 4B. El resultado fue benigno, fue en fibroadenoma y sin embargo la controlamos a
un año, porque la paciente no tenía ningún tipo de 6 meses, perdón, porque ese tema de esos contornos nos molestaba un poquito y la lesión siguió siendo estable y la clasificamos BIRAT2. En este caso es una paciente, de igual forma la clasificamos BIRAT4B y el resultado viene en favor de un fibroadenoma. Creo que tenía un poco de epiteliosis, pero igual fue sometida a un pequeño control y después clasificada BIRAT2. Con respecto a las lesiones BIRAT2 y B2 y lesiones que fueron inicialmente clasificadas BIRAT465, debemos siempre verificar si hubo algún problema en nuestra técnica, hacer una imagen de control, asegurándonos que biopsiamos el lugar que debemos biopsiar y debemos de igual forma estar seguros que esa imagen que fue biopsiada corresponde bien a esa que fue clasificada inicialmente 4C y 5, porque yo les recuerdo que sobre todo en pacientes que tienen múltiples lesiones no siempre es tan sencillo y bueno, a veces las dinámicas del día son complejas y uno va rápido y eso puede pasar, pasa en las más de familias. Aquí tenemos una paciente que pasa su mamografía de despistaje. El radiólogo inicialmente consigue esta distorsión, clínicamente no hay nada palpable. Le hace una biopsia con aguja de corte para una distorsión que ya medía más o menos 4 centímetros. Le toma solo 2 muestras y el resultado dice solo tejido fibroso. Pero él se queda corto y decide que la va a vigilar. Pues resulta que la lesión en el tercer control se hace evolutiva. El médico tratante nos pide una segunda opinión, discutimos el caso en la reunión multidisciplinaria y decidimos, debido a cómo fue biopsiada en aquel momento y el tamaño de la lesión y su mejor traducción mamográfica, decidimos biopsiarla bajo guía estereotáxica, a sabiendas que estábamos frente a una distorsión arquitectural que solamente veíamos en la incidencia craneocaudal. Entonces el estudio fue concebido en incidencia craneocaudal porque era la incidencia que nos permitía ver mejor esta distorsión y pues el resultado fue un carcinoma alveolar infiltrante. El siguiente caso es una paciente, me van a disculpar, pero se me fue esta lámina, todo es la misma paciente. Les pido excusas porque inicialmente es cierto, la lesión solamente se veía en la incidencia craneocaudal, pero cuando nosotros le hacemos la mamografía de control, como el abordaje fue superior, vemos que el clip está bien superior, pero ven que la distorsión es bastante extensa, mucho más extensa de lo que nosotros pensábamos. Y de simplemente ser tejido fibroso pasó a ser un carcinoma alveolar infiltrante, receptor hormonal positivo, gracias a Dios, HER2 negativo. Entonces, el siguiente caso es una paciente que llega a nosotros después de haber sido operada por una adenopatía axilar que fue inicialmente biopsiada, donde el resultado era, hablaba solo de tejido linfoide normal, pero era una adenopatía muy, muy sospechosa. La paciente había pasado mamografía y eco en otros centros donde no le habían conseguido nada, tenía mamas que eran casi no tan densas. Y resulta que cuando le hacen la exéresis del ganglio, a pesar de haber tenido una biopsia inicialmente, yo les recuerdo que a veces con los linfomas, en una biopsia con aguja de corte, a veces no es tan sencillo para el patólogo y cuando las adenopatías son bien sospechosas, pues debe llevarse a una exéresis quirúrgica, aun cuando tengamos un resultado histopatológico benigno o tejido linfoide normal. Pues resulta que esta paciente no fue un linfoma, fue un cáncer de mama metastásico axilar. Entonces estábamos frente a lo que podía ser un carcinoma oculto de mama.
Por lo tanto, carcinoma oculto de mama, entre comillas, debe ser completado siempre con una imagen contrastada. Esta paciente pasa a hacerse una resonancia y en la resonancia le conseguimos una pequeña masa que mide 4.5 milímetros. Y resulta que cuando le hacemos el eco de second look, muy cercano, uno estaba en el rayo de 12 horas y el otro estaba en el rayo de una hora, dos imágenes hipoecoicas, una de contornos un poquito difusos, la imagen que tiene la X, y igual eran contornos no circunscritos porque era eso que llamábamos antes como multilobulado, la imagen de la Q. Pues resulta que le hacemos biopsias con agujas de corte. En este caso, como las lesiones eran tan pequeñas, utilizamos una aguja 16, pero dejamos un clip. Y resulta que la imagen que tiene la forma de Q correspondía a un carcinoma in situ, carcinoma ductal in situ, y la imagen de la izquierda, la que tiene la X, correspondía a una mastopatía fibroquística simple, que de por sí no tenía captación de contraste, pero las lesiones eran tan pequeñas y estaban tan cercanas que era muy difícil establecer la diferencia. Por lo tanto, hicimos la biopsia de las dos imágenes. En la mamografía de control, pues vemos que los dos clips son diferentes. Uno tenía forma de Q, el otro forma de X. Y de igual manera fue un carcinoma oculto en mama. Este es un caso de una discordancia, una paciente que viene con una masa palpable, mamográficamente corresponde a una distorsión asociada a un foco de microcalcificaciones y una adenopatía bastante sospechosa. Nosotros le hacemos la biopsia de la distorsión porque ya la paciente había sido biopsiada con aguja de corte y el resultado era benigno, pero diferente al fibroadenoma que nos reportaron en la anatomía patológica de la biopsia con aguja de corte y vacío. Ustedes me disculpan si se me va el macrobiopsia, pero porque que se lo llamamos aquí. Perdonen. Y resulta que la adenopatía fue un ganglio axilar normal. Pues esta paciente la volvimos a presentar en una reunión multidisciplinaria y se tomó la decisión de una exéresis quirúrgica. Lo que nos genera mucho inconveniente todavía es el tema del ganglio, pero decidimos correr el riesgo de llevarla a quirófano sin todavía indicar una exploración ganglionar, porque la lesión, pase lo que pase, sigue siendo bastante sospechosa. Esta es otra paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama izquierda. En realidad, esta paciente se hace su control anual en otro centro. El radiólogo le consigue una simetría focal de densidad en la mama derecha de aparición reciente, sin traducción ecográfica, y como la paciente tenía antecedente de cáncer de mama, desea completar con una resonancia. Pues resulta que no hay captación de contraste en la mama derecha, pero en la mama izquierda hay un realce en la masa de distribución segmentaria bien sospechoso. Nos las mandan, le hacemos el eco de second look y conseguimos esta distorsión un poco, una zona bien heterogénea con sombra acústica posterior. Pues resulta que le hacemos una biopsia con aguja de corte, dejamos un clip y la lesión responde a una lesión benigna de tipo epiteliosis ligera. Nos quedamos con la duda porque es discordante. De igual forma hacemos nuestra resonancia de control. En la imagen de la izquierda, en el T1 ven el artefacto de sensibilidad magnética cercano a el complejo areola-pezón, la pequeña imagen negra redonda que ven allí a mano en la mama izquierda. Pero resulta que cuando seguimos avanzando en los cortes y estamos en realidad a la unión de cuadrantes externos, conseguimos de nuevo el realce no masa de distribución segmentaria que no corresponde al sitio que biopsiamos. Le volvemos a hacer un eco de second look y conseguimos una imagen que se parece, se las vuelvo a mostrar, que tiene un poco la misma distribución a pesar de ser un área hiperecogénica que parece un poco tejido mamario normal. Le ponemos la elastografía y resulta que hay una pérdida de la elasticidad del tejido mamario en esa zona. Como ya le habíamos hecho una biopsia con aguja de corte, pues decidimos y validamos en reunión multidisciplinaria una biopsia con aguja de corte vacío.
y el resultado pues fue un carcinoma total in situ de grado intermediario. Lamentablemente en la mama operada, por lo tanto una mastectomía total. Entonces, ¿qué hacemos cuando los casos son sospechosos pero tenemos un resultado benigno? Debemos recordar que, pase lo que pase, existen lesiones que pueden explicar una imagen muy sospechosa y ser benignas, como la cicatriz radial, incluso algunos casos que no nos pasó, no encontramos ningún elemento en la otra imagen que yo les presenté hace poco. Lamentablemente todavía no ha pasado a quirófano, no conozco el resultado, pero en los casos de fibroadenomas con infarto, hialinización o proliferación del componente estromal, la imagen puede ser bastante sospechosa. En los casos de adenosis esclerosante, este componente sospechoso está ligado a un alto porcentaje de fibrosis. E incluso la mastopatía fibrosa, como tal, ella puede ser de igual forma bastante sospechosa. Entonces, aquí tenemos una paciente, es una paciente de 39 años que había tenido ya el antecedente de una biopsia, de 2 biopsias de mama, incluso en la mama derecha en el 2018, donde habían encontrado una lesión que se llama hiperplasia microglandular. Es una lesión muy poco frecuente, pero que puede, adenosis, perdón, microglandular. Es una lesión bastante poco frecuente, pero está asociada a lesiones que pueden evolucionar a un cáncer triple negativo. Pues resulta que hacemos una evaluación de todo el caso y nos encontramos con 2 focos de distorsión de aproximadamente 4 centímetros. Inicialmente, esta paciente no había tenido tomosíntesis porque en aquel momento, pues, en el centro no había tomosíntesis y se veía la distorsión, pero no teníamos manera de comparar si la distorsión era evolutiva o no. Por lo tanto, teniendo en cuenta el antecedente, era una paciente hija de una mujer que tuvo cáncer de mama. Las lesiones no eran clínicas, pero además la paciente tenía el antecedente reciente de un embolismo pulmonar sin causa aparente. Ustedes saben que el embolismo pulmonar puede estar asociado creo que es 20-30% a un cáncer de mama, cuando se presenta y no hay ninguna causa que lo justifique. Pues pasamos a hacer una biopsia con agujas de corte y vacío de las zonas de distorsión que vemos en mamografía. Estas zonas de distorsión se traducen como placas hipoecóicas en el eco, e incluso si nosotros movilizamos la sonda podemos identificar esa distorsión. Pues resulta que el resultado viene en favor de una lesión de tipo adenosis esclerosante. Pero la paciente tiene 39 años, es una paciente muy, muy joven, con un volumen de mama bastante pequeño y lesiones muy voluminosas. Si nosotros pasamos a porque aquí en los casos de adenosis esclerosantes, cuando las lesiones miden más de 4 centímetros, se indica la exéresis quirúrgica. Sin embargo, en ella decidimos aplicar el protocolo donde sugieren que en algunos casos se hace simplemente una imagen contrastada y si no hay captación de contraste patológica, se puede simplemente sugerir el control durante 10 años, el control anual durante 10 años. Bueno, resulta que le hicimos una angioresonancia y podemos identificar que los 2 clips que colocamos luego de la biopsia estaban en el lugar donde encontrábamos las distorsiones. Es cierto que sobre todo hacia la parte externa vemos un poquito de captación, pero la paciente hizo un hematoma. Entonces asumimos que esta captación de contraste tenía que ver con el antecedente de las biopsias que le hicimos. Y validamos entonces el control anual por 10 años. En caso de los resultados B5, debemos indicar el tratamiento quirúrgico y referirla al médico que va a tomar el relevo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una paciente que consulta por una secreción por el pezón cuando hacemos la evaluación.
encontramos una masa en mamografía y múltiples imágenes de ecogenicidad mixta que tiene captación de Doppler, bastante evocadoras de lesiones de tipo papiloma. Pues le hacemos biopsias con agujas de corte en las lesiones, la más sospechosa, que era la más próxima al pezón, y la más a distancia. Dejamos un clip en la más pequeña, que era la más a distancia, sobre todo para poder establecer la distancia de la tumorectomía, porque resulta que estas lesiones correspondían a un adenocarcinoma infiltrante de tipo papilar de grado 1. Y tenemos de igual forma una lesión de una paciente, era una lesión palpable con todos los criterios de sospecha, de forma irregular a contornos no circunscritos, vascularización central y periférica, asociada a una distorsión. Esta lesión correspondía a un carcinoma ductal infiltrante ER2 positivo, por lo tanto la paciente, por tener este criterio ER2 positivo, pasa a quimioterapia no adyuvante. Le tuvimos que colocar un clip inicialmente y luego la paciente le colocamos un clip diferente. Esto es un marcador que funciona con radiofrecuencia. La imagen que ustedes ven más grande, ovalada, eso es un marcador que funciona con radiofrecuencia, que sustituye el arpón. Lo utilizamos en uno de los centros porque no tenemos radiólogos todos los días y los días de bloque quirúrgico no coinciden con los días del radiólogo cuando está en el sitio. Este tipo de marcador nos permite colocarlo incluso semanas a meses antes de que la paciente vaya a quirófano y pues asegura al cirujano poder retirar la totalidad de la lesión. Indica la distancia con respecto a la piel y él lo puede identificar utilizando una sonda. En la mamografía de control ustedes ven que a pesar de que la lesión tuvo una buena respuesta, sigue existiendo todavía un poco de distorsión. En este caso, esta es una paciente de 49 años que nos la refieren para evaluar su dossier antes de colocar un arpón de una lesión que respondía a un carcinoma in situ de bajo grado en una paciente que tiene como antecedente una cirugía reductora. Es cierto que en las cirugías reductoras existen zonas de distorsión, pero debemos recordar que esas zonas de distorsión están sobre todo hacia las partes inferiores. En esta paciente tenía un extenso foco de microcalcificaciones que medía aproximadamente 4.5 a 5 centímetros asociado a zonas de distorsión. La paciente va a pasar a quirófano, pero hablamos con el cirujano y le decimos, mira, para nosotros este resultado es discordante, la vamos a convocar y le vamos a hacer una nueva evaluación. Pues es cierto que cuando nosotros vemos a esta paciente al eco, esos focos de ese foco de microcalcificaciones está asociado ecográficamente con múltiples nódulos, áreas hipoecoicas, pero si ustedes ven la imagen de la izquierda, la más a la izquierda y profunda, es una imagen de contornos irregulares, heterogénea, que podría corresponder a la porción de la lesión donde veíamos la distorsión. Pues pasamos a una biopsia y el resultado viene en favor de un carcinoma infiltrante. Grado 1, pero carcinoma ductal infiltrante. Como podrán corroborar, en la imagen en la que ponemos el clip, verificamos que estamos bien en el sitio donde el componente infiltrante era más importante. Y si ustedes ven el análisis de anatomía patológica, en el análisis de la muestra encontramos incluso un componente de carcinoma in situ. Resulta que cuando nosotros hacemos la evaluación del dossier de nuevo, nos encontramos un foco de microcalcificaciones a distancia. Ustedes me van a disculpar, pero la imagen está invertida en la estereotaxia cuando se cargan las imágenes en la computadora. Donde ven el clip es la parte más superior, que fue donde nosotros hicimos la biopsia guiada por eco. Y donde ustedes ven la aguja es la parte más distal del foco de microcalcificación.
Y entonces la paciente terminó teniendo 2 biopsias más y en esta última biopsia conseguimos un carcinoma in situ de grado intermediario a alto grado con comedonecrosis. Pues esta paciente terminó teniendo, en vez de una sonectomía, terminó pasando a una mastectomía total con reconstrucción. Inicialmente la cirugía era una cirugía que estaba prevista para media hora, 40 minutos, y pasó a una cirugía a 3 horas porque tenía una reconstrucción inmediata con expansor y la participación del cirujano plástico en el bloque quirúrgico. De igual forma, aquí tengo otra paciente que consulta porque tiene de por sí un diagnóstico discordante. La paciente acude inicialmente a su mamografía de despistaje, donde todo está normal. 6 meses después se queja de una mastodinia derecha. El radiólogo, como ya había hecho 6 meses antes una mamografía, inicia el estudio haciendo solo una ecografía, consigue un nódulo, lo biopsia y el resultado dice que es carcinoma in situ. Pues resulta que por alguna razón el médico tratante le pidió un TET scan. En ese momento no tenía indicación y consiguen una adenopatía. Por ende pasa a una mamografía y una resonancia de mama y resulta que efectivamente nosotros en la resonancia le vemos 2 nódulos, las 2 imágenes que ustedes ven, una que está próxima a un elemento vascular y la otra que está más profunda. El médico nunca dejó clip y nunca identificó cuál de las 2 imágenes había sido biopsiada. Tuvimos que biopsiar lamentablemente de nuevo las 2 lesiones y de igual manera el ganglio. Y nos encontramos con un adenocarcinoma infiltrante no específico de grado 3, con un KI67 de 25%, en la lesión que correspondía al nódulo más profundo. El otro nódulo correspondía a un ganglio intramamario normal. Nosotros dejamos 2 clips para poder identificar uno en forma de U y otro en forma de Q. El forma de Q correspondía a la lesión infiltrante y en forma de U al ganglio. Y el ganglio efectivamente era metastásico. Sin embargo, cuando nosotros le hacemos esta mamografía de control, nos damos cuenta que existe hacia el tercio posterior y de igual forma externo un foco de microcalcificaciones y entonces decimos de pronto el resultado de carcinoma in situ capaz no tiene que ver con el nódulo, capaz tiene que ver con ese foco de microcalcificaciones, como inicialmente pues todo el diagnóstico se había hecho por eco, pues decidimos hacerle una biopsia con aguja de corte y vacío bajo guía heterotáxica y el resultado pues viene en favor de un carcinoma in situ de alto grado sin comedonecrosis. Entonces con respecto ya pasando a las B3, para ya ir terminando, debemos recordar que podemos indicar una exéresis bajo guía en imagenología con aguja de corte y vacío si no hay atipias y si la lesión mide menos de 15 milímetros. De lo contrario, una exéresis quirúrgica es lo que debemos hacer. Ellas corresponden al 3% de los resultados de las biopsias. Como ya lo habíamos hablado inicialmente, el riesgo relativo de cáncer es superior a 2 y aumentan el riesgo de cáncer de manera global. A ellas nos referimos a las lesiones lobulares atípicas, a las lesiones ductales atípicas, como ya lo mencionamos anteriormente, también a la cicatriz radial. Aquí les presento un caso de una distorsión. En ella pude hacer una ampliación, fue un poco trampa, pero lo pude hacer gracias a Dios. Vemos una distorsión con centro claro. Le hicimos nuestra biopsia con aguja de corte vacío. En nuestra mamografía de control nos dimos cuenta pues que el clip estaba en el sitio, correspondía al sitio biopsiado. Y esto fue una mastopatía fibrosa asociado a una adenosis esclerosante, microcalcificaciones, metaplasia cilíndrica simple y un aspecto global de cicatriz radial. Por lo tanto, debido a la talla de la lesión, pues la paciente va a quirófano porque todavía encontramos la lesión en la imagen de control. El mucosel
es considerado también una lesión B3, así como el papiloma con o sin atipia son consideradas lesiones B3. Aquí tenemos el caso de una paciente. Inicialmente esta lesión la habíamos clasificado BIRAT 4A y el resultado de la aguja de corte viene en favor con respecto a un papiloma sin atipia, por el cual pues validamos, debido a la talla de la lesión, una exéresis con biopsia con aguja de corte y vacío. Colocamos un clip al final y el resultado definitivo no cambió, salvo que estaba asociado a una mastopatía fibroquística simple alrededor. El caso 22 es una paciente que consulta por una secreción por el pezón. Ella ya había consultado otros centros de imagen y no le habían conseguido más nada que una lesión quística retroalveolar en el lugar donde tenía la secreción por el pezón, que era la mama izquierda. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la evaluación de nuevo, como frente a una secreción por el pezón, pues debemos pensar en un papiloma, hay que buscarlos, porque no siempre son tan fáciles de ver. Esta lesión quística que veíamos detrás del pezón, que me disculpan la imagen porque no había otra manera de poder verla que posicionándonos de esta forma, en realidad no era un quiste, era un canal galatofórico dilatado. Y si nosotros seguíamos el trayecto de ese canal, nos encontrábamos con esta imagen en el interior de ese canal hipoecoica vascularizada, que al final biopsiamos con aguja de corte y que correspondió a un papiloma. Para terminar, pues debemos recordar que también las lesiones consideradas B3, en ellas entran el Filodes 1 y 2. Lamentablemente tenemos un caso bien bonito, pero no me acordaba del nombre y no lo pude traer. En todo caso, espero haber respondido a todas sus preguntas y me permito decirles que vivo en una ciudad que se llama Amiens, donde no nació, pero vivió gran parte de su vida el escritor Julio Verne, y por el cual le fue un gran placer saber hace poco que había escrito en su serie de viajes extraordinarios un libro consagrado a nuestro país, Venezuela, en aquella época, El soberbio Orinoco. En todo caso, me dio bastante placer porque además uno de los personajes de la historia tiene el nombre de mi hijo. Entonces fue una bonita coincidencia. Bueno, ahora pasaremos a la parte de las preguntas. En todo caso, muchas gracias por su atención.